Ahora vamos a empezar a hablar de, por ejemplo, qué sentía un soldado cuando estaba delante en el campo de batalla viendo al otro ejército, ¿no? Vamos a hablar de cómo eran realmente las batallas medievales, qué ocurría cuando acababas herido en una batalla medieval y conseguías sobrevivir. Es verdad. Por ejemplo, vamos a hablar también de cómo eran los campamentos medievales que se asentaban antes de empezar a la batalla, qué ocurría con todos los cuerpos que quedaban ahí tirados en el campo una vez terminaba una guerra. Vamos a hablar de todo eso. Hostia, ¿Okay? me acabas de meter un hype que quiero saberlo todo. Pues vamos a hablar de todo eso, pero recordad una cosa. Una batalla medieval es de todo, pero sobre todo triste. Es súper triste. ¿Vale? Y sobre todo para quien pierde. Sí, no, es que incluso para los dos bandos, porque no es para nada lo que os esperáis. Es activar un instinto de supervivencia y volverte loco con tal de poder sobrevivir. O sea, te comportas, pierdes el sentido común automáticamente. Como un animal. Eres como un animal, solamente intentas sobrevivir. Da igual lo que te diga el rey, da igual lo que te diga tu señor feudal. ¿Hay una estrategia? No lo intentes. No le intentes explicar una estrategia a tu ejército porque en el momento en el que esté en el campo de batalla no se va a acordar de esa estrategia. De hecho, lo único que se le va a pasar por la cabeza es sobrevivir. Por eso las estrategias realmente no funcionaban, a no ser que se hiciesen pues, combates grandes entre la Iglesia, entre reyes. Por ejemplo, las cruzadas, que fueron las mayores guerras provocadas por la Iglesia, ahí sí se hacían estrategias, pero antes. Se jugaba mucho con el terreno. Y cuando llegó Napoleón, bueno, eso era ya, un gran estratega. Eso ya fue después, sí. Claro. Cuando llegó Napoleón, pues sí, cambió un poco. Pero el siglo XIV es muy interesante porque en cierta parte ocurrieron unas de las guerras más famosas. Ya, por ejemplo, la Guerra de los 100 años empezó aquí. Todas las guerras de Escocia, bueno, todas las revanchas de Escocia, el personaje de William Wallace, por ejemplo, pues viene un poco de este siglo XIV. Entonces, claro, una cosa, antes de empezar, vosotros tenéis que tener en cuenta una cosa. En la Edad Media, quien tenía el poder no era el rey ni la iglesia. Quien en la práctica tenía el poder era el señor feudal. ¿Por qué? Porque el rey no tiene tierras. Las tierras se las da el señor feudal. El rey no tiene ejército. El ejército se lo da el señor feudal. Y cuando el rey necesite ejército, se lo pide al señor feudal. Pero si el feudal le dice que no, se jode. A no ser que el rey se junte con otra gente y te acabe matando. Con otros señores feudales. Bueno, pero ten cuidado. Entonces, quiero que tengáis en cuenta eso, que quienes realmente tenían el poder en la práctica eran los señores feudales. Y muchas veces las guerras empezaban por culpa de un enfrentamiento entre un señor feudal y otro. Vale. Y os voy a decir una cosa. Muchísimas de las guerras que ocurrieron durante la Edad Media se podrían haber evitado. Hombre, me imagino que muchas de la Edad Media y la Edad Moderna. Pero es que vais a dar cuenta ahora, porque las guerras surgían por cualquier tontería. Por cualquier tontería. Tú levantabas una piedra y ya entrabas en guerra. Vale, pero un ejemplo real, por ejemplo. Bueno, no, vamos a hablar de muchos ejemplos reales. Hay uno que he querido traer especialmente al podcast porque sé que entra en este podcast. Hubo una guerra que empezó por un cubo. Por un cubo, sí, por señor. Un cubo, sí. No puede faltar un buen cubo. Pues hubo una guerra entre dos ciudades italianas que se llaman Módena y Bolonia y tiene la fama de que esta guerra la ocasionó el robo de un cubo. Resulta que los soldados de la ciudad de Módena entraron en la ciudad rival y se llevaron un cubo que utilizaban los campesinos para quitar agua de un pozo. Entonces, ¿qué pasa? Que vieron ese cubo como si fuese el trofeo de la ciudad de Bolonia, es decir, para humillarlos y empezar a decir, tenemos vuestro trofeo, es decir, un puto cubo, mirad qué pobres sois, que un cubo es vuestro trofeo. Y empezaron a burlarse de ellos diciendo, mirad que tenemos el trofeo de la ciudad de Bolonia. Y los otros diciendo, el trofeo de ciudad de Bolonia, ¿pero qué dicen estos? Oye, ¿tú has visto el cubo del pozo? No, la verdad. Oh, un momento, el trofeo de la ciudad... Pero serán cabrones. ¡Devolvednos nuestro cubo! Venid a por él. Me cago en la Santa Virgen. Que vayamos a por él, dice. Pues ya verás. Y oye, la ciudad de Bolonia se tiró todo el mes de agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre reclutando soldados. ¿Sabéis cuántos soldados reclutaron? 1000. No, es una barbaridad. Esto diría que es la excepción en las guerras de señores feudales. Reclutaron 30.000. ¿Por un cubo? Por un cubo. Es una salvajada. En una guerra de este calibre, 30.000 soldados es una salvajada. Lo máximo que podría llegar a reclutar un señor feudal son 5.000 como mucho. De hecho, la ciudad de Módena, la que robó el cubo, tenía 5.000 soldados. Y vosotros diréis, se los comieron. Sí. 30.000 contra 5.000. No. No. Perdieron.
¿Qué dices, tío? Al final los otros tenían razón. Perdieron. Son tan pobres que... Pues sí, no, el problema es que fue eso. El problema es que muchos de esos soldados que tenía la ciudad de Bolonia, de esos 30.000, 27.000 eran ciudadanos, eran campesinos, que ni siquiera tenían armadura. Alguno hasta fue descalzo a la guerra. Tú imagínate. No tenían armas, utilizaban las azadas, lo que utilizaban para cultivar. Y ocurrió un problema. ¿Por qué? Porque la ciudad de Módena fue más inteligente, supo utilizar el terreno a su favor. Entonces aplicaron el miedo. Una de las cosas que ocurre muchas veces en la guerra es que cuando ves que el otro ejército empieza a arrasar con el tuyo, corres, te retiras, huyes. Y eso es lo que pasó, que los 30.000, si no se hubiesen retirado, igual la historia hubiera sido diferente. Porque es que 30.000 contra 5.000 es una salvajada. De por sí deberían haber ganado sí o sí, aunque no tuviesen armadura. Es que es una persona contra 6. Pues lo que ocurrió es que la ciudad de Módena empezó a atacar, empezaron a llevarse por delante a un montón de soldados y los demás se asustaron y empezaron a correr dentro de un bosque. Y claro, se empiezan a separar y los de Módena dicen, pues nada, que comienza la cacería. Y se metieron en el bosque y empezaron a llevárselos a todos por delante. O sea, aun por encima de robarles el cubo, les ganan, tío. Y les ganan con esa estadística de 1 a 6. Es una barbaridad. Sí, y les ganan. Pero bueno, este es un ejemplo. Hay otro ejemplo que me hace mucha gracia, que es en un banquete, una ceremonia, se invitan 2 señores feudales y uno de los señores feudales tenía un perro. Y resulta que el perro tenía la manía de ir a pedir, ¿no? En plan, a ver si me cae. Sí, a ver si me cae algo. Y fue hasta la otra punta de la mesa a pedirle comida al señor feudal. Y no se la dio. ¿Qué hizo el perro? Le mordió una pierna. Le muerde una pierna y el dueño del perro no le quiere pedir perdón. Me cago en ¡a la guerra! Y se provocó una guerra por culpa de un perro que mordió al señor feudal. A ver, es que era un poco malo. ¿Cómo no le das algo al perro? Pues efectivamente. Se hubiera ahorrado eso, mira. Hubo otra que ocurrió con un animal que fue con un cerdo. Resulta que un cerdo se escapó del establo de un señor feudal y viajó hasta el pueblo del señor feudal vecino. Y claro, cuando los aldeanos vieron a este cerdo, ¿qué hicieron? Hostia, hay cena. Tráelo para aquí, lo desangramos y nos lo comemos esta noche. Oye, qué mala suerte, era el cerdo favorito del otro señor feudal. ¿Qué pasó? Cuando se enteró de que le faltaba su cerdo favorito, se presentó en la puerta del otro señor y le dijo, ¿qué? Y el otro, ¿qué? ¿Cómo que qué? ¿Y mi cerdo? ¿Cómo? No, a ver, no te estoy entendiendo. ¿No te estás entendiendo? Pues te lo voy a decir yo. Tu gente se acaba de comer a mi cerdo favorito. Ahora mismo te vas a poner de rodillas y me vas a entregar 100 libras de oro. Y el otro te dice... ¿Cómo? No, que te las pague Dios. O sea, ¿qué culpa tengo yo de que mi gente se haya comido tu cerdo? Perdona, ¿estás diciendo que es mi culpa? ¿Es mi cerdo favorito? Pues no lo parece, porque si no lo habrías cuidado mejor. Y al final entraron en una discusión y empezó la guerra. Ostras, cuidado, La verdad sí que son un poco absurdas. Son absurdas. Hubo otra, por ejemplo, donde la mujer de un señor feudal le dijo a la otra que olía a burdel. Hostia. Entonces, no, cariño, es que la mujer de no sé quién me dijo que olía a burdel. ¿Cómo? A la guerra. Hubo otra, esta me hace gracia también, en un torneo entre 2 caballeros, claro, un caballero era de un señor feudal y el otro de otro señor. Hicieron una apuesta y resulta que el que perdió se enfadó tanto que le tiró el rabo de un conejo a la cara al otro señor feudal. Y ya solo por eso empezó la guerra. Otra guerra, efectivamente. Y por culpa de estas absurdeces que se podrían haber evitado, que es lo que os dije antes, los campesinos no dormían tranquilos. ¿Por qué? Ponte que eres un campesino. Ponte que Fabián es un campesino, ¿no? Eres un campesino, estás tranquilamente pues trabajando en las tierras de tu señor, ahí... ¡Trabaja! Quitando la mala hierba y de repente empiezas a escuchar un sonido que viene del interior de la aldea y se escucha un... Y tú dices, se acabó. Ya está. Jódeme más. Vale, pero ¿él qué haría? Nada, tú en ese momento, cuando escuchas eso lo hace un cuerno de batalla. Eso es el llamamiento a las armas. Eso es que una persona, normalmente suele ser el recaudador del señor feudal, el que muchas veces viene a recaudar los impuestos, acaba de llegar a tu aldea, se ha puesto en la plaza del pueblo de la aldea y con su cuerno de batalla lo ha sonado 3 veces, lo ha hecho sonar 3 veces. ¿Para qué? Para que tú ahora dejes lo que estás haciendo, te vayas a la plaza y escuches lo que tiene que decir. Entonces este señor saca su pergamino y empieza a decir, por orden del monseñor... Lord Farquaad. Lord Farquaad, por ejemplo. Se obliga a todo aldeano, a todo varón, todo hombre varón de entre 15 y 60 años, hábil a prestar su servicio de armas durante 40 días. Aquel que rechace será castigado en la horca como traidor.
Es decir, ya no hay multa que pagues, ya es directamente la horca. ¿Tú irías, campesino? Yo creo que escaparía directamente. Bueno, uno para la horca ya. Bueno, el tema es que cuando hace eso, después saca otro pergamino con todos los nombres de los aldeanos. Entonces, si no estás, Vale. ya te van a empezar a decir, uy, aquí hay uno que se ha escapado. ¿Y qué pasa? Claro, empiezan a decir los nombres, ¿no? Imagínate, Fabián, hijo de Damián el carpintero. Y tú dices, presente, muy bien. Dispone de lanza. Y tú, no tengo lanza, loco. No, señor, pero puedo fabricar una con la madera de mi padre. Muy bien. Muy bien. Traiga entonces su lanza, un cuchillo largo, arco, 2 libras de pan duro y tocino para 5 días. Todos aquellos que no dispongan de casco o escudo será entregado por parte del Señor. Partiremos en la mañana del 6º día. Entonces, en ese momento, digo el 6º día porque era lo máximo que te daban de tiempo. A veces la guerra era urgente y te podías ir mañana, al alba, básicamente. Entonces, tú durante ese tiempo que te da el recaudador, necesitas reclutar tu armamento. Necesitas recoger, por ejemplo, la lanza. La lanza es obligatoria. Era el arma que tenía que tener todo el mundo en la casa. La lanza y el arco curvo. De hecho, en el siglo XIV era obligatorio aprender a utilizar el arco curvo para las guerras. Pero ahí me imagino que la mitad de la gente no tenía ni puta idea, porque eran campesinos. Me voy a poner a practicar para el arco curvo muriéndome de hambre, ¿sabes? Pues, entonces, bueno, era una norma que había. O sea, si sabías, bien, sí. si no... Los 30.000 aquellos no sabían. No, de hecho, ni tendrían arcos curvos, a lo mejor. Entonces, tú tenías que tener una lanza y un arco curvo. Es cierto que en el siglo XIV se utilizaba mucho un arma que era la ballesta. La ballesta era muchísimo mejor que un arco, porque la velocidad a la que salía la flecha podía atravesar las armaduras. Pero tiene un defecto, la velocidad de carga. Sí, eso es cierto. Tardabas a lo mejor 1 minuto tranquilamente en cargarla. Claro. Entonces depende, para un lado era bueno, pero para el otro no. Os digo, la ballesta aparte era muy fácil de utilizar. La ballesta y la lanza eran las mejores armas porque eran las más fáciles de utilizar para los campesinos, porque los campesinos no habían agarrado un arma en su vida. Entonces la lanza y la ballesta eran como las más fáciles de utilizar en el sentido de que estás 1 hora con ellas y ya sabes. Sí, aparte una lanza es potente. ¿eh? Sí. O sea, y te da una distancia de seguridad muy buena. Yo creo que tú coges una espada, cualquiera, la que tú quieras. Hablaremos de eso. Te voy a decir una cosa. La espada es el arma más inútil que puedes llevar a una guerra. Claro, yo te iba a decir, tú coges ahora mismo una espada y si quieres lo hacemos, y yo una lanza y te mato. O los que digan que, por ejemplo, que la ballesta no era de las mejores armas. No pasa nada. Pillo yo una ballesta, pilla tú el arma que tú quieras. Vamos a pegarnos, a ver quién gana. Una AK-47. Vale, bueno, ahí vamos a replantear cosas. Vale. Pues sí, la ballesta y el lanza eran las mejores armas. Luego estaba la maza. La maza también era muy buena. Puede ser, sí. Muy, muy buena. El tema es, cuando pasan esos 6 días, tú durante esos 6 días pues tienes que reunir tanto armas como armadura. ¿Cuál era la armadura que llevaba un campesino a las guerras? Bien. Hay una armadura, hay una prenda de la armadura que era importantísima. De hecho, hasta era muchísimo mejor que la armadura de un caballero muchas veces. ¿Qué dices, hombre? Sí, era el gambesón. El gambesón es cierto que podía ser o muy inútil o muy bueno, todo dependiendo de las capas que tenga tu gambesón. Es como una especie de sudadera que tú rellenas con pelo de caballo, con crin de caballo, con hierba, con paja y se utiliza para absorber los golpes. Si tu gambesón es de muchas capas, podía parar hasta la flecha de una ballesta. Bueno, pero a ver eso, porque muchas capas de hierba me valen pinga. Bueno, el tema es que muchas veces dependiendo de la fecha del año, el gambesón lo echas de menos o no. Porque si hace mucho frío, el gambesón da muchísimo calor. De hecho, el gambesón lo guardaban todos en la casa, sobre todo para el invierno, para poder dormir calientes. Pero el gambesón, te lo digo en serio, era una de las mejores armaduras, incluso mejor que la armadura de caballero. A ver, eso lo pongo mucho en duda, sinceramente, porque puede que sea más ágil, puede lo que tú quieras, pero imagínate, espada con un gambesón, yo creo que te mato. A ver, es cierto que el gambesón no te protegía de los cortes. Si tenía muchas capas, sí. Pero bueno. Claro, pero parecerías el muñeco Michelin, quiero decir, no con 100 capas, claro que sí, no te doy. No, 100 capas no, con 10 capas a lo mejor ya es más que suficiente. Pero igual vas así. En cambio, la estructura de la armadura, a pesar de que es muy pesada e incómoda, sí que es cierto que si te quiero dar en la cabeza o así, muchas veces resbala. ¿Sabes? Entonces, no sé hasta qué punto el gambesón es Pues no lo digo yo, no lo digo yo.
O sea, No, lo he dirán visto. profesionales, no te digo... El gambesón era muy bueno. Y luego del gambesón tú te ponías por encima otra de las mejores cosas que había, que era la cota de malla. La cota de malla era buenísima. Ya, pero eso un campesino no. Podían tenerlo. En el siglo XIV estaban bastante avanzados ya para eso. Las guerras mejoraron mucho en el siglo XIV, ¿eh? ¿Un campesino? Un campesino podía acceder a una cota de malla, sí. Desgastada, por supuesto. Eran muy complicadas de conseguir, pero podían tenerlas. Y luego había otra que también era más complicada de conseguir para un campesino, que era la brigantina. La brigantina es como una especie de gabardina que está hecha con tela y con chapas metálicas y está pensada para los cortes o para que, por ejemplo, cuando te disparen una flecha, choquen la chapa metálica y rebote. Era como una especie de chaleco antibalas de la época, ¿vale? Vale. Entonces tú te ponías el gambesón, la cota de mallas y la brigantina, bueno, es que ya eras un caballero prácticamente. Hombre, pero no habría nadie que llevara las tres cosas, porque si bueno. el gambesón es muy gordo, luego lo otro... No, o sea, el gambesón no es tan gordo. Los gambesones que tienen muchas capas, sí, pero por lo general esos gambesones que llevaban los campesinos tendrían 2 capas o 3 capas como mucho. O sea, realmente esos gambesones es cierto que poco hacían. Exacto. Daban calor, era otra cosa. Es que yo te iba a decir, porque ya me... Pero un buen gambesón Sí, es una... pero yo te iba a decir, ponte tú un gambesón y yo una armadura y echamos un combate, ¿vale? Y entonces... ¿Una armadura de un caballero? Mira que tiene un problema la armadura del No, caballero. pero yo elijo la armadura. Y tú Bueno, eliges el no. Tú te tienes que ceñir con lo que hay en la época. Con lo que hay en la época, pero elijo la que a mí me dé la gana. O sea, yo puedo escoger la mejor si quiero, siempre y cuando cumpla los estándares de la época. Vale. Y tú, el puto gambesón. Y a ver quién gana. El primero que se rinda, pierde. Y lo hacemos, ¿eh? Yo firmo ahora mismo, ¿eh? Pero después, ¿con qué peleáis? ¿Con Hombre, qué arma? con una espada sin filo. Sin filo porque lo puedo matar de verdad. Pero te voy a dar tal palazo que es que vas a llorar, ¿eh? Y yo no voy a sentir nada. Porque está sin filo. Y si, hombre, si es con filo, yo creo que te mato. A ver, o sea, es cierto que si tú tienes una armadura de hierro, pues no vas a sentir nada. Si es con una espada, si es con una maza, sí que vas a sentir y mucho, ¿eh? Ya, pero si a ti te planto fuego, también vas a O sea, sentir. es que en ese momento yo el único punto donde te puedo tocar es la cara, solamente la cara. Bueno, Tú a la larga, sí, a la larga me vas desgastando, pero tú la cara la tienes desprotegida del yo todo. tengo ¿eh? contactos que hacen de estos combates. Solo necesito que quieras hacerlo y lo hacemos, ¿eh? Pero A ver, yo no sé pelear, entonces... yo tampoco, pero lo hacemos. Entonces, solo para probar eso, yo creo que aunque muchos expertos digan que el gambesón, que tal, que será buenísimo, ¿eh? Yo ahora lo estoy despreciando un poco, pero aún así yo me siento más seguro con un buen armadura que con el gambesón. Pero bueno, tiene que ser un gambesón de la época, no ahora un que tenga... Claro, a ver, si es un gambesón de la época, si es un gambesón que le das a un soldado, pues sí, es que no me va a hacer nada. Pero si es un buen gambesón, entonces ahí podemos hablar. Ya, si yo llevo el traje de Terminator, pues también, pero algo de la época... Claro, si tú vas a llevar el traje del caballero, no me extraña que vayas bien. No, pero algo normal para el gambesón y normal tirando a bueno para el Tú barre para tu casa. Claro. Exacto. Sí, claro. Y lo hacemos. Lo vamos a... Si la gente quiere, miramos de hacerlo. Entonces, ¿qué más? Vamos a seguir. Tenías eso, ¿no? Lo que era básicamente gambesón, cota de mallas, el casco era una mierda, el casco del soldado era una mierda, había 2 tipos de casco, el casco en forma de cono y el casco en forma de sombrero. El casco lo único que te hacía era protegerte de los golpes al cráneo. El casco en forma de cono tenía como un espacio para que si te golpeasen no entrase en contacto el hierro con la cabeza. ¿Qué pasa? Que a ti a lo mejor te daban una hostia, pensad que el casco te cubría hasta aquí, te dejaba la cara completamente descubierta. Entonces eso tiene un lado bueno, que es el hecho de que tú tienes visión completa a la hora de pelear, pero el lado malo es que tienes la cara completamente desprotegida. Ya. ¿no? Y una flecha te puede Y una dar. flecha te mata. Y aún por encima, si te dan una hostia con una espada o con un hacha, por ejemplo, en cualquier casco, el golpe te va a recorrer todo el cuerpo. O sea, te va a temblar el cuerpo. Vas a sentir la hostia por mucho que tú tengas un casco. Lo único, sí, te ha protegido a lo mejor de que te abra la cabeza. Pero bueno. Y el casco en forma de sombrero era una mierda. ¿Por qué? Porque la visera te tapaba la vista. Es como si tú te pones una mano aquí y dices, hostia, yo aquí la mano ya no me la veo. Pues eso es lo que hacía el casco en forma de sombrero. Que tenías que pelear así, mirando para arriba, para tener visión completa. Entonces, el único que valía la pena era el casco en forma de cono, por ponerte uno. Vale. Sin embargo, si tú ahora te vas a las armaduras del caballero, pues sí, es otra cosa. O sea, eso da gusto, de hecho. Sí. Aunque también tiene un problema muy grande que es el peso. El peso perjudica Eso es bastante. cierto. De hecho, os diré una cosa, el caballero era el que primero se cansaba en una batalla.
por el peso de la armadura. Y no era tan pesada como os imagináis, ¿eh? Una armadura de este tamaño pesaba entre 25 y 30 kilos. Carayo. Y se pensaba que podían pesar más. Pero lo bueno que tiene es que da mucha flexibilidad. O sea, el caballero podía subirse él solo al caballo sin ayuda de nadie. Ya, pero, bueno, 30 kilos en una batalla... lo notas y mucho. ¿Qué otra cosa tenía mal el caballero? Su casco. O sea, su casco es cierto que tenía una máscara, una especie de visera que tú levantabas y claro, tú cuando ibas a combatir te protegías la cara por completo, pero es que la visión que tenías era nula. Nula, no veías prácticamente nada y aún por encima te podías ahogar, porque estaba tan cerca que te costaba respirar. Y como te tirasen encima a un cuerpo, te tirasen encima a alguien, te morías ahogado, no eras capaz de respirar. Lo bueno, vale, sí, tú te la quitas y tienes visión completa. Entonces, a veces era mejor quitarla y arrancar la máscara esa, porque por lo menos el casco te protege esto también, te protege esta zona, te protege las orejas. El casco, luego solían tener una especie de cortinilla metálica que te protegía el cuello. Era una cortinilla que tú podías levantar, ¿eh? La podías levantar y te metían un rajazo y se acababa. Pero, oye, te colgaba y te podía llegar un poco la que tengo yo aquí, ¿no? Y te llegaba hasta los hombros. A veces incluso la ataban para que no te la quitasen. Luego tienes el peto. Toda la armadura del caballero está compuesta en sets. Sets que están o bien hechos de acero, que es lo mejor de lo mejor, o de hierro. Entonces tú tienes el peto que te cubre hasta por aquí. Te deja las axilas completamente abiertas, pero el peto te recubre lo que es el pecho y la espalda. Luego están las sombreras, que te las colocan personalmente a tu altura, a tu tamaño. Luego tienes los brazales, las brazaderas, que te llegaban hasta la zona de la muñeca. Guantes también metálicos, perneras metálicas. Y luego tenías unas cosas que se llaman los sabatones. Los sabatones podían ser o bien botas ya especializadas que tú te las ponías por encima de tus zapatos de cuero, a lo mejor, y eran como una especie de mocasines, pero de hierro, con punta de hierro, punta afilada. O los sabatones también podían ser, digamos que, una especie de cubrepiés, porque muchas veces los caballeros, iban con botas de cuero. Entonces la bota ya es muy potente. Entonces le ponían ese sabatón por encima, esta especie de cubrepiés, cubrebotas, para protegerlos de que, por ejemplo, alguien no les clavase un cuchillo. ¿Okay? Ahora, temas de armaduras que llevaba un caballero. También llevaba la lanza. La lanza, tanto el soldado como el caballero, porque es muy buena. Es que es buenísima. Es buenísima, la lanza es muy buena. Ya es lo que dijimos antes. Te da esa distancia de seguridad que es la hostia. Pero muchas veces el arma, la lanza era de un solo uso, porque en el momento en el que la impactabas muchas veces rompía ya. Sí. Con el golpe. ¿Era de mala calidad o qué? A ver, la del caballero seguramente no, la de los soldados eran lanzas de madera con punta de hierro y en el momento en el que impactaban, pues rompían. Entonces tú tenías que depender siempre de un arma secundaria. Los soldados en muchas ocasiones eran esos cuchillos largos o hachas o incluso mazas, si podían disponer de mazas. El caballero, claro, el típico arma secundaria que se nos imagina en la cabeza es la espada, ¿no? El típico caballero que lleva su espada como arma secundaria. Había muchos que lo llevaban, pero es lo que os dije antes. La espada era el arma más inútil que podías llevar a la guerra, incluso para un caballero. ¿Por qué? Primero, tú para pelear con una espada necesitas espacio, necesitas poder maniobrar. En una guerra tienes a una persona que está así, pegada a ti, otra que está así. En el momento en el que empiezas a combatir con los que tienes enfrente, tú extiendes la espada y ¿qué te va a pasar? Un empujón de aquí, un empujón de allí, y no das golpeado nunca. Y a lo mejor cuando das golpeado, pues tienes la mala suerte de que justo la espada se ha clavado en el escudo de almendra. El escudo de almendra es un escudo de madera que tenían todos los soldados, que se lo colocaban así, muchas veces para protegerse de las ballestas y de las lluvias de flechas, porque eso es buenísimo también, una lluvia de flechas. Y claro, el caballero consigue impactar, pero resulta que la espada se le queda clavada en el escudo. Ya no la puede sacar. O a lo mejor consigue atravesar el escudo y golpea la espada y atraviesa a un soldado. Pero resulta que la espada se le queda atascada en el cuerpo del soldado. O sea, el filo de la espada, la hoja, era muy fácil o bien que rompiese o bien que se quedase atascada. Entonces por eso era lo peor. ¿Y entonces tú qué recomiendas? La maza. ¿La maza sí? Sí, la maza era muy diferente. De hecho, os voy a decir una cosa. Lo mejor de la espada era su pomo. La típica imagen de la espada que tenemos en la cabeza, ¿vale? Pues debajo suele haber un pomo de hierro. Ese pomo era realmente lo que valía la pena. Cuando tú te tirabas encima de un soldado, ese pomo lo utilizabas como un martillo para desfigurarle el cráneo. Era como una especie de maza. Vale. Por eso la maza era una de las mejores armas secundarias que podías llevar, porque realmente no hace falta aprender a utilizar una maza. Tú golpea con todas tus fuerzas y una maza rompe escudos. Una maza puede romper la armadura de un caballero.
Si es de hierro, la rompe seguro. Si es de acero, pero la abolla. Y te golpean con una maza bien dado y tú a lo mejor en el fragor de la batalla no sientes el golpe, pero el golpe esté ahí. Y por mucho que alargue la batalla, vas a empezar a notar como el brazo ya no te responde bien. Y a lo mejor te dan otro mazazo. Y poco a poco la maza, por mucho que tú golpees y tengas algo que te proteja, el golpe entra. No, sí, y en la cabeza te tiene que dejar... Una maza reventaba Aunque un casco. estés protegido Sí. y todo lo que tú quieras, te Sí. revienta el casco. Pues la maza era muy buena. Era el arma más inteligente que podías llevar como arma secundaria. ¿Tú cuál llevarías? Si solo pudieras llevar una y vamos a una guerra, ¿cuál eliges? A la ballesta. ¿La ballesta? Sí. Ostras, pero claro, eso si vas a distancia sí, pero como te toque enfrentarte... Si me toca enfrente, Claro, la yo lanza. digo de pelotón. De pelotón, lanza. ¿Tú? Lanza y de arma secundaria, maza. Yo creo que el maza, porque la lanza es de un solo uso. No, no tiene por qué. Quiero decir, las peores. Yo elegiría la lanza también. La lanza es de un solo uso, pero porque muchas veces piensa que están corriendo en un campo de batalla y van con la lanza así extendida. Y en el momento en el que la lanza impacta con el pecho de alguien, muchas veces ya rompe lo que es la madera, Ya, la velocidad. Pero el tipo lo matas. Sí. Claro. Muchas veces el tipo ya lo queda Claro. ahí empalado. Claro. Es que a mí me da mucha seguridad la distancia esa. Entonces yo elegiría también la lanza. De hecho, os voy a decir una curiosidad. La maza era el arma favorita de la iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque era en el nombre de Dios. No, porque no derramaba sangre. ¿Cómo no derramaba sangre? No, la espada corta y derrama. O sea, la maza es simplemente un golpe, es un arma contundente. Entonces no derrama sangre. Bueno, y es por eso que es el arma favorita En de la la iglesia. cabeza... Bueno, pero de por sí, en comparación con una lanza, Muy bien, muy atraviesa, salpica sangre. La maza era la favorita de la iglesia porque no derramaba sangre. Y hablando de iglesia, una de las normas que había era, imaginaros que tenéis los 6 días para prepararos, ¿no? Tenéis ya vuestras armaduras y vuestras armas preparadas. El último día antes de partir, ese día anterior, se hacía una misa, donde todos los aldeanos debían ir y ser bendecidos por el cura, tanto ellos como las armas. Tú tenías que entregarle tus armas al cura y él las bendecía para darle esa bendición divina y sí, seguro que te va a ayudar de mucho, ya verás. Entonces, se hacía esa iglesia, esa misa, y al día siguiente ya partíais por la mañana. Y aquí es donde vienen las largas caminatas. Y digo largas porque a veces podían ser 4 o 5 días si tenías suerte, o podían llegar a ser 2 meses o 3 meses andando. Caminando. Estamos locos. Es una barbaridad. Te digo una cosa, muchas veces, o sea, ten en cuenta una cosa, durante las caminatas siempre surgen problemas. Siempre. ¿A qué le llamas problemas? Pon un ejemplo. Mira, te voy a poner varios. Uno de ellos ya para empezar es el alimento. Como se sabía que muchas veces en las caminatas hacían falta alimentos, se puso una ley. Se aprobó una ley que se llama la Ley de Vivir del País. Es una ley que dice que si tú eres un caballero que está desfilando hacia una guerra contra el enemigo, tú tienes permiso para poder ir a una ciudad de tu reino o una aldea de tu reino y presentarte para pedir alimentos. Quiero que se me entreguen tantos kilos de grano, tanto pescado, tanta carne. Pero lo que dice esta ley es que lo tienes que pagar, ¿vale? Ujú. Puedes o bien pagarlo o bien anotar lo que te has llevado para después entregárselo al rey y que el rey devuelva esos alimentos. Ahora os voy a decir lo que pasaba en realidad. Claro, porque en el nombre del rey me imagino que harían triquiñuelas. No, es que eran más brutos. Directamente saqueaban la ciudad, ni preguntaban. ¿Su propia ciudad? Su propia ciudad, la ciudad de su propio reino. Llegaban y muchas veces ni preguntaban. Así como entraban, empezaban a saquear en todos los comercios, en las casas, sin pedir permiso ni hostias. Entraban y como si fuese la ciudad del equipo rival. Y quiero decir, es la ciudad de tu propio reino. Incluso haciendo eso, puedes entrar en guerra con el señor feudal de esa ciudad. Claro. Es muy fácil, pero no, directamente la saqueaban. O sea, lo de vivir del país se lo pasaban por el forro de los huevos, les sudaba. Entonces, eso era, por ejemplo, una de las maneras, que entrabas a una ciudad, la saqueabas y pillabas alimentos, vale, pero muchas veces ocurría de que tú podías llegar a perder tanta gente durante las caminatas que ya directamente no te valía la pena ni presentarte a la guerra. Una guerra se podía ganar muchas veces sin que el otro bando se presentase. ¿Por qué? Por culpa del clima. Porque como muchas veces estás andando durante 2 meses, te ves envuelto en una tormenta gélida y resulta que esa noche todos los caballos mueren congelados. Y claro, después tú no te puedes quitar tu armadura cuando estás en la caminata. Entonces, a ver el caballero andando todos los días con 30 kilos en la espalda si es capaz, si no tiene caballo. O muchas veces los soldados morían congelados por la noche. O, por ejemplo, llegaban épocas de altas temperaturas
Y claro, con unas temperaturas altísimas, el gambesón, que lo único que hace es darte calor, aún por encima está haciendo que te mueras deshidratado. Porque agua para ti no hay. El agua está para el que se está cociendo vivo en la armadura de hierro. Claro, es verdad. Para ese es toda el agua del mundo, porque tiene que sobrevivir el caballero, que se está cociendo ahí vivo, y el otro no tiene agua y se muere deshidratado. Luego las lluvias. Como empezase a llover un montón, el camino de tierra se convertía en un pantano y de repente los caballos se quedaban atascados, el carruaje con los alimentos no lo daba recuperado y todos los alimentos se quedaban ahí tirados y claro, el barro empezaba a hacer el trabajo de arenas movedizas y muchas veces el caballero ya no daba salida de ahí y te quedabas ahí. Si los soldados tenían suerte de salir, tiraban una cuerda y a ver si daban sacado por lo menos el caballero. Y claro, muchas veces la gente ya quedaba allí enterrada. Es por eso que ocurrían un montón de problemas. Claro, y yo me pregunto, ¿cómo dormían? ¿Cómo dormían? Pues ahora vamos a eso. Pero un detalle que te voy a decir es, si tú vas en una caminata, hay una cosa que tienes que tener en cuenta. El 20% de tus tropas las vas a perder. ¿Sí o sí? Sí o sí. Eso como mínimo. El 20%. El baremo estaba como entre el 10 y el 30 más o menos, pero la media estaba como en el 20, es lo mínimo. Quiero decir, si tienes suerte, solo pierdes el 20%. Si tienes suerte, puedes llegar a perder el 50%. Es una barbaridad. Eso es una desventaja grandísima. Y ahora diréis, ¿pero los dos bandos tenían que hacer las caminatas? No. Si tú querías atacar un territorio, eras tú el que tenía que desplazarse a ese territorio. Los otros no pasaban por lo mismo que tú. Los otros simplemente se quedaban así esperando. Yo te espero, vente. A ver cuántos llegan. ¿Cuántos decías que son, Gabriel? ¿50.000? Sí. 40.000 dijiste. A ver, hostia, yo cuento 10.000 solo, ¿eh? Me cago en tal, claro, eso sería ya una pérdida. Sí, grandísima, una grandísima. En las grandes guerras las largas caminatas eran mortales. En las guerras de señores feudales que estamos hablando entre 5.000, pues sí, quítale el 20% a 5.000, más o menos. Eso era lo que perdías, o más, incluso. Podías llegar a quedar solo con 2.000. Entonces ahí te planteas, ¿me vale la pena? ¿No me vale la pena? Claro. ¿Es mejor que dé vuelta? Pero claro, si doy vuelta no tengo comida para volver y puede que pierda el resto que me quedan. Pero si sigo adelante voy a morir. Bueno, pues ya, nada, que sea lo que Dios quiera, a la guerra. Vale. ¿No? Lo que me preguntaste ahora, las noches. Por las noches lo que se hacía era se adentraban siempre dentro de los bosques. ¿Para qué? Para protegerse de la lluvia y del viento, porque se tenían que encender hogueras. ¿Okay? Siempre había una hoguera al lado de cada grupillo de personas que dormían. De hecho, se hacía una cosa. Si las temperaturas eran muy bajas, se desplegaban unas lonas muy gruesas que colocaban con pilares de madera y hacían como la función de una especie de pabellón. ¿No? Vale. Un pabellón de tienda de campaña donde dormían muchísimos soldados dentro. Si no había bajas temperaturas, dormías a la intemperie. Tenías que taparte tú con tierra, con hojas, buscar una cueva, búscate la vida. Es una barbaridad. Lo estamos diciendo así como si fuera normal, pero estar en la época, y eso que yo soy de los que dice, y a mí me gusta, fantasear de estar un día en esta época y saber si podría sobrevivir. Pero claro, ahora me pongo en esa piel y es durísimo. Es muy, muy duro. Claro, tú lo ves en una película y dices, yo lo hago y me molaría vivir este momento, pero realmente es todo negativo. Sí. Yo creo que en cada podcast que pasa deberías de tener menos ganas, porque la peste negra, las batallas... Cruzadas, bueno. Sí, las cruzadas, todo. Tú en los templarios querías ser un templario y mira cómo acabaste. Claro. Encerrado en un monasterio, claro, y sin dormir. Y ahora quiero ser como una especie de caballero guerrero, pero no sé yo. El caballero por lo menos tenía su tienda de campaña. De hecho, tú tenías escuderos a tu nombre. Si eras caballero, tenías a chavalines de 15, 16 años que lo hacían todo por ti. Te preparaban tu tienda de campaña, que ojo, la tienda de campaña... Lo de pasar desapercibido no saben lo que es. La tienda de campaña de un caballero es que tiene este color rojo, chillón no, lo siguiente, rojo y azul. O sea, llamaba tanto la atención en medio de un bosque, que es como, vamos a escondernos aquí en el bosque para que... No nos vean. No nos vean. Sí, prepara mi tienda de campaña, escudero. Y de repente dices, hostia, ¿qué es eso que se refleja de color rojo ahí? Que tiene un estandarte de un león por encima. Solo le faltaban las luces, ¿no? Sí, caballero descansa aquí, ¿no? Duermo de tal hora a tal hora. Exacto. Por si quieres venir. Pues sí, llamaban muchísimo la atención. Y tenían esos escuderos que limpiaban su armadura, limpiaban su arma, le hacían la comida. Que la comida allí lo que se hacía era un caldero, se preparaban como 2 o 3 hogueras grandes y se preparaban calderos de estofado. Era estofado comunal. En plan, tú tenías tu cuenquito y tenías que ir junto a tu estofado, que normalmente era de legumbres y de verduras, podías echarle un poquito de carne para darle algo de sabor y tú tenías que servir solamente un cuenco, solo podías un cuenco.
¿Y si me sirvo 2? No puedes. Soy caballero. Bueno, no, eres un caballero. Vale, vale. Cuidado, Tienes tu propio caldero. Muy bien. Sírvete. Entonces, como solamente podías servirte un cuenco, lo que hacían los soldados eran llevarse su propia comida. Se llevaban muchas galletas de trigo, mucho pan para acompañar, porque sabían que ese cuenco pues te llenaba lo justo. Sí, no ¿vale? te llenaba nada. No te llenaba nada. Pues entonces eran como 3 cuencos comunales y después a la hora de dormir lo que se hacía muchas veces era, pues por ejemplo, se aprovechaban las brasas de las hogueras para tirarlas en el suelo y calentar un poco la zona donde vas a dormir. Claro. Para el frío muchas veces se meaban en las manos. Tú te meabas en las manos para entrar en calor con ellas. Pero eso es momentáneo, tío. Bueno, es la sensación de calor que buscas en ese momento. Vale. Entonces era eso, las brasas, dormir obviamente abrazados, compartir pieles, si es que las compartía el de al lado, porque a lo mejor el tío ves que ya no se mueve y dices, hostia, ya la piel me la quedo yo porque este está muerto. Porque lo que pasa muchas veces es que al día siguiente, mientras se desayuna, que el desayuno es así de rápido, es un vaso de cerveza o un vaso de vino con pan duro. De hecho, tienes que mojar el pan en la cerveza para que ablande y te lo puedas comer. Vale. Eso es el desayuno. Se recogían las lonas, si se tendían las lonas y se comprobaba si algún soldado perdió la vida durante la noche. Si algún soldado perdió la vida, se le quita todo. Ese tío se queda como vino al mundo, completamente desnudo, porque hasta los calzoncillos se aprovechaban. Claro. Todo, absolutamente todo. Y lo dejaban por ahí tirado en medio del bosque. Y continuaban desfilando hasta que ya llegaban a ese último día donde de verdad se montaba un campamento como tal, que era el día antes a la guerra. Un campamento donde, pues sí, se tendía esa lona gruesa que os comenté. Da igual si había altas temperaturas o no, se tendía sí o sí la lona y se gastaba toda la comida. Lácteos, pescado, carne, o sea, se daban un buen banquete ese día. Y después de cenar, todo el mundo se ponía a rezar. Todo el mundo rezaba porque sabían lo que se tocaba al día siguiente y muchos ya rezaban para que Dios los salvase y otros rezaban simplemente para que Dios se apiade de su alma y por lo menos vayan al cielo. Porque ya sabían que, oye, esta es mi última cena. Claro, O sea, como la de Jesucristo. Exacto, es mi última cena, que Dios se apiade de mí, que me lleve al cielo para poder ver a mis hijos en un futuro. Y que pase lo que tenga que pasar. Entonces tú descansabas y claro, pensad una cosa, son campesinos. Durante las caminatas no se hace nada más que caminar. Ni se entrena, ni se preparan estrategias, nada. Solamente caminar. Y aun por encima no os creáis que el campesino cuando paraba a cenar se ponía a hablar con el que tenía al lado. Sí, ¿cómo te vas a poner a hablar si sabes que dentro de unos cuantos días vas a estar muerto? O sea, tú caminabas con ellos y parecía la Santa Compaña. O sea, no había nadie quien hablase. Estaban todos en silencio, todos entristecidos porque sabían que iban a ir a morir. Coño, pero hablar algo igual te despeja. Sí, pero es muy complicado. La mentalidad, cuando tú escuchas ese cuerno de batalla en tu aldea, ya te cambia la cara. Dices, no me lo puedo creer. ¿Por qué a mí? Bueno, Pero te iba a tocar, porque resulta que este le tiró un rabo de conejo a la cara al otro. Lo siento, tío. había que matarlos a ellos. A los señores feudales, cuidado, ¿eh? Que me llamó, que dijo que olía a burdel. Pues nada, te tocó. Ahora por tu culpa van a morir 5.000 soldados a lo mejor. Entonces, claro, llegaba el día de batalla y aquí es donde vienen las batallas medievales y vais a ver por qué son bastante tristes. Porque ya para empezar tenéis que saber que dentro del ejército, dentro de los pelotones, cuando se desplegan, hay una estructura de batalla. Está pensada para que, por ejemplo, de primeras, en la primera línea de fuego, esté la vanguardia. La vanguardia son los ballesteros, que están todos colocados en fila, y detrás de los ballesteros es donde ya se empiezan a colocar todos los lanceros. Son primera fila de ballesteros, segunda fila de ballesteros, si tiene suficientes ballestas, y una vez ya estén todos los ballesteros colocados, se colocan los lanceros, que la lanza siempre les atraviesa, en plan, les puede llegar por aquí. Entonces es fila de ballesteros, lanceros, y detrás están los caballeros. Y por último están los arcos largos, los arqueros largos. ¿Para qué? Para que provoquen lluvias de flecha. Si tú no tenías arqueros largos y el otro ejército sí, ya tenían un 50% de posibilidades de ganar. Porque las lluvias de flechas hacían un montón. Los arqueros largos eran capaces de lanzar 15 flechas por minuto. Es decir, 15 lluvias de flechas cada minuto. Es una burrada. Entonces empezaban a llover flechas cada, 20 segundos a lo mejor. ¡Pam! ¡Pam! Entonces se empezaban a llevar a un montón de personas. A medida que estaban corriendo, muchos ya caían por ahí. Y en pleno combate es cierto que cuando ya todos los ejércitos se empezaban a mezclar, ahí tocaba quien tocaba. Podía matarte una flecha aliada o enemiga. Claro, ¿sabes? a mí lo que más me sorprende es que pusieran los ballesteros, o sea... Delante. Delante. Mm. ¿No deberían ir los soldados?
No, se colocaban ballesteros, de hecho muchas veces se mezclaban ballestero, lancero. Las ballestas delante para que disparasen nada más tal y después ya se iban para atrás para cargar. O sea, que estaban delante para hacer ese primer Exacto, disparo. para el primer disparo te vas para atrás, recargas, vuelves. Esto si es que les acordaba, porque muchas veces uno estaba tan nervioso que ¡ay, me cayó la ballesta! Y ¡pum! Te pasa uno por encima con un caballo y estás muerto. Claro, es que normalmente de primero mandaban a los soldados rasos con... Sí. Claro. O sea, es que en realidad muchas veces eran todos soldados rasos. Solamente había diferencia con los caballeros, Vale. que eran los que iban montados siempre a caballo. Entonces, claro, tú en el momento en el que estabas en pie, todos los soldados estaban cagados de miedo, porque tú veías a lo que te enfrentabas y dices, es que estoy en primera fila, tengo un 100% de posibilidades de morir. Claro. No me salvo. Es que voy a morir sí o sí, estoy en primera fila y el que está en segunda fila también un 100%, el que está en tercera fila también un 100%. A lo mejor de la quinta para atrás tienes un 90%, el caballero a lo mejor tiene un 60%. Vale, pero entonces, ¿qué haces? Nada, tú simplemente rezar. Y muchas veces ya ni siquiera tienes fuerzas para estar de pie. Porque, claro, vienes de haber andado por lodo, por barro. Una cosa que nos dije es que en las armaduras de los soldados tú solamente tienes torso. Por la parte de abajo no tienes nada. Tienes tus pantalones de lino, que aún por encima están atados con un cordel mal atados para que no se te caigan. Tienes como calzado unos zapatos de suela de cuero que ya están malgastados. O sea, aún por encima tienes tantas ampollas en los pies que dices tú, yo es que no sé si voy a ser capaz de llegar hasta ahí. O sea, es que, claro, tengo los pies destrozados, tengo los gemelos cargadísimos, o sea... Es que esos ya estaban muertos en vida. Sí, o sea, estaban de pie porque algo los estaba sujetando. Y aún por encima, cuando tú estás ahí, en el momento en el que escuches la trompeta, porque siempre había un trompetista, de hecho el trompetista era el mejor cargo que había en la guerra, porque el trompetista hacía tutum y se iba. Chao. Y ya está, y se volvía al campamento. Tú en el momento en el que escuches la trompeta, corre sí o sí, ni te lo pienses un segundo, porque como tardes un segundo, todo lo que viene detrás tuya te pasa por encima. Esa gente no se lo piensa, esa gente no está esperando a que tú eches a correr para ellos echar a correr, no. Yo escucho la trompeta, ya está, corro. Como tú dudes, es que te van a tirar, te van a pasar por encima tus propios compañeros, los caballos, te mueres en ese momento. Entonces, escuchas la trompeta, sí o sí, corre. Entonces, en el momento en el que todos empiezan a correr, eso ya se llena todo el ambiente de gritos. Gritos masculinos de ¡ah! Como putos animales. Y en el momento en el que colisiona un ejército contra el otro, las 3 primeras filas salen volando por los aires. Porque la colisión de la lanza ya te echa volando para atrás. Y si tú eres una de las personas que está en primera fila, te lanzan volando para atrás y, oye, tienes la suerte, el milagro de que sigues vivo, de que no te ha caído ninguna ballesta, de que tienes la cara bien, de que a lo mejor sí, se te ha roto una lanza, pero sigues vivo de milagro. En el momento en el que te levantes, tú ya no eres capaz de orientarte. Tú ya no sabes hacia dónde tienes que combatir. Ya no sabes si el que está delante es aliado o enemigo. Y no puedes pensártelo, porque si tardas un segundo, ya alguien te va a empezar a atacar desde detrás. Otro va a salir corriendo hacia ti y vas a decir tú, pero un momento, este es aliado. No, ese piensa que tú eres enemigo. Y entonces muchas veces pasaba de que los propios aliados se mataban entre ellos. Claro, porque no llevaban petos rojos contra amarillos. Nada. O Real Madrid-Barcelona. No, y muchas veces acababan tan llenos de barro que ya ni diferenciabas. Claro. Entonces, lo que pasaba, y por eso que las guerras son tan tristes, que muchas veces los soldados del mismo bando se mataban entre ellos. Tiene sentido. Es una barbaridad. Y otros que se quedaban bloqueados. En el momento en el que les clavaban una lanza, y en el momento en el que estás dudando, ¡pam!, ya te cortan el cuello o algo así. O sea, una guerra, es que como mucho una guerra duraba 2 horas. Como muchísimo. Eran muy rápidas. Todo depende del número de tropas que tengas. Y sí, si vas por oleadas, las guerras pueden durar días. Pero por lo general, una guerra en 2 horas, como mucho, ya estaba más que terminada. Entonces, claro, ellos empezaban a correr, ¡pum!, colisión, te tiras al suelo, no puedes tardar más de 2 segundos en levantarte porque si no ya tienes a alguien encima que te va a reventar una maza en la cabeza porque tienes el rostro completamente descubierto. Si te levantas, ya es que ese es amigo o es enemigo. A tomar por culo, veo que está atacando, pues yo le voy a atacar. Y claro, empezaban así los caballeros, que en vuestra cabeza será, bueno, un caballero con su caballo corriendo, cortando cabezas mientras se adentraba en medio de la guerra. ¿Qué va? Eso, si hacían eso, que muchas veces lo hacían, el caballo no duraba ni 5 segundos. Es que le atacas al caballo y se va a tomar por culo. A tomar por culo. Y de hecho el caballo puede caer y tienes la mala suerte de que el caballo te cae encima.
Y claro, en el momento en el que el caballo te cae encima, tú te quedas así. Tienes 30 kilos más lo que pesa el caballo y estás completamente al descubierto con a lo mejor 5 soldados que te están así mirando. ¿Y qué hacen? Muchas veces te quitaban la propia armadura, te quitaban el casco y te mataban ahí. Claro. Entonces, Es que yo siempre lo pensé, quiero decir, a ti te viene un caballo con alguien encima y sí, es superior porque ataca desde arriba. Le jodes las patas al caballo y a tomar por culo el caballo. Sí. Que no quiero decir que suena triste, pero en guerra estamos hablando. ¿sabes qué pasaba muchas veces? Que incluso muchas veces cuando echaban a correr, el caballo de los gritos se asustaba, entonces iba para atrás y el caballero caía y muchas veces quedaba ahí ya. Claro, es que tú imagínate, está cayendo con el peso del caballo, con sus 30 kilos de armadura y que luego eso te aplasta. Y si era de hierro esa mierda, imagínate, una vez que aplasta, luego no vuelve a su forma como la tela. Te queda eso metido Te para queda adentro. abollado, te queda abollado. Y el caballero tenía puntos débiles. Las axilas y las rodillas eran puntos débiles. Si tú te quedabas así, aquí no había nada que te protegiera. Entonces, un soldado muchas veces ya lo sabía y te iba a clavar un puñal aquí. Y si te hacían un corte en la axila o en la rodilla, se estimaban unos 5 minutos. A partir de los 5 minutos tú ibas a empezar a ver borroso, te iban a empezar a pesar las piernas, te estabas desangrando, no te dabas cuenta. Es que por ahí pasan ciertas arterias o tal que te matan. Si te cortan eso, por la pierna también pasa una, por el interior. Y es como en el cuello, si te La cortan... yugular y cosas así. Sí, que ya estás muerto al momento. Pues ahí sí. la yugular, luego la aorta o no sé qué, pamba, muerto. Pues muchas veces ya buscaban el hecho de, no soy capaz de desarmarlo, a la axila. Un corte en la axila y este ya está fuera, podemos ir a por otro. Y claro, las guerras iban así hasta que terminaban. ¿Y qué pasa? Que quedaba todo ese cementerio de cuerpos. De hecho, muchas veces lo que podía hacer, lo más inteligente que podías hacer como soldado es, una vez suena la trompeta, echa a correr. Y en el momento en el que eches a correr, me voy de un lado y tiro a correr al bosque. Tú, sí. Lo estaba pensando, lo estaba pensando, porque quiero decir, allí no están viendo si... No. Y por mucho que te vean, no van a ir a buscarte, a matarte, no. Van a lo que van. Por eso, muchas veces tú a lo mejor veías un pelotón aquí, los dos corriendo, y veías como de los dos bandos, muchos iban a hacer... y se iban al bosque a escapar para sobrevivir. Claro, era lo más imagínate, inteligente. Yendo así recto y de repente... Todos. Exacto. Me voy por aquí, chicos. Era lo más inteligente. O otros, eran un poquito menos inteligentes, pero intentaban hacer algo, muchas veces escondiéndose debajo de los cadáveres. Haciéndose los muertos, sí. claro. Hubo uno que se hizo famoso de un soldado que se escondió dentro del cuerpo de un caballo, en el interior de un caballo, y sí, consiguió sobrevivir. Sí. Pero tuvo la suerte como un mundo. Claro. Porque una de las cosas que se hace nada más termina la guerra es el saqueo. Terminar de matar a todos los que quedaban vivos y saquearlos. Les quitaban todo, de nuevo hasta los calzoncillos, anillos, broches, cotas de malla que son valiosísimas. Obviamente al caballero era lo primero que le quitaban todo. Y después comenzaba la atención médica. Ahora, antes de entrar en la atención médica, porque eso es muy interesante, ¿eh? Cómo se atendían las heridas. ¿Qué se hacen con todos los cuerpos que quedan ahí expuestos? Porque, claro, esos cuerpos se pudren y muchas veces esa podredumbre empezaba a desplegar un olor que enfermaba a las ciudades, enfermaba a los pueblos o incluso peor, llamaba la atención de los lobos. Y muchas veces esos campos de batallas, a pocos kilómetros hay una granja y hay ganadería y los lobos luego van a lo que van. Entonces lo que se hacían era, se cavaban zanjas enormes. Si había tiempo, se cavaban zanjas enormes y se echaban todos los cuerpos en la zanja y se enterraban. O si no, piras. Se acumulaban en piras y se quemaban todos, si no había tiempo. Es que es una barbaridad. Tú imagínate un campo enorme y 5.000 personas tiradas en el suelo, muertas. Yo creo que esa imagen te toca, ¿eh? Claro, nosotros no veremos eso nunca porque eso ya no existe, pero las personas que estuvieron ahí sí la vieron. Yo me acuerdo de cuando hablamos de lo de Jonestown, el paraíso de Jonestown, que hay una imagen que se puede buscar en Google que es un poco similar y ya te pone mal cuerpo. Ver eso, lleno, o sea, es que ya no hay color verde, ya es todo sangre, ya son todo cuerpos encima de cuerpos, es una barbaridad, es una salvajada. Ahora, ¿qué se hacía con, por ejemplo, los que terminaban heridos? Vale. Lo primero, normalmente cuando terminaba una guerra, el propio escudero, que no participa, sale corriendo para rescatar al caballero.
Y una vez tiene al caballero rescatado, si murió, pues nada, lo rescata el cuerpo igual para darle un entierro. Si no, lo rescata y luego se pone a ayudar a rescatar a los demás soldados heridos. Aquí hay una cosa que se hace mucho en las películas, que no es mentira, que es el hecho de marcar con una cruz, de que muchas veces salían los curanderos y los herbólogos, que son los que entienden de medicina, a marcar con una cruz roja a los que estaban heridos y podían ser salvados. Eso se utilizaba en muchísimas películas de Hollywood y tal. Eso solamente se hizo en las cruzadas. Solo en las cruzadas, de que salieran los curanderos y marcasen con una cruz roja en el pecho a los que se podían salvar, solo se hizo ahí. Luego no se volvió a hacer nunca más. ¿Ok? Vale. Entonces, lo que se hacía era, los soldados pues empezaban a rescatar a todos los que podían y los llevaban a rastras hasta el campamento. Entonces, claro, tú cuando te vas a una guerra siempre te llevas a un grupo de curanderos y de herbólogos que durante las caminatas van buscando ya la medicina. Mira, esa planta es buena, vamos a quedárnosla. La corteza de este árbol tiene una resina especial que podemos utilizar para hacer ungüentos. Ah, estas flores de aquí son buenas para hacer infusiones. Las infusiones eran buenas, bueno, eran buenas. Podían hacerte algo, no hacían mucho, pero podían hacerte algo con las fiebres. Claro. ¿Podían llegar a salvarte la vida? Sí, pero tenía que ser una fiebre light. Es que yo me imagino el tipo con una espada clavada en el pecho. Bébete esto. Bébete esto que te va a ayudar. Pues se tomaban infusiones y los ungüentos. De hecho, por ejemplo, cuando tú tenías un corte, imagínate que tienes un corte en el brazo, de aquí a aquí, ¿no? En todo el antebrazo. ¿Qué se hacía? Lo primero era se te echaba vino. Se te echaba vino en la herida, porque eso como era antibacteriano, ayudaba a desinfectar, y luego se preparaba un ungüento con hierbas medicinales, con miel, con conchas de marisco trituradas, con arcilla y con telas de araña. Pero eso funcionaba. Eso lo que hacía era detener la sangre, coagulaba la sangre. Porque yo no me imagino a un médico, toma unas conchas de marisco del langostino que cené ayer, te los pongo aquí como nuevo. Pues eso se lo ponían y era un ungüento que supuestamente ayudaba a que tú no perdieses la sangre, ¿no? Claro, es que nos lo estamos tomando a coña, pero yo te digo una cosa, un corte en la época era muerte. Sí, se te infectaba y se acabó. Perdías más sangre de la que Claro. tal y enfermabas. Ahora te cortas y dices, va, tontería. Tranquilo, en plan, no me voy a morir, hay muchas maneras. Pero en la época un corte al fochanco. Nada, reza. Reza Exacto. a ver si, míralo a ver si Dios quiere parar la sangre o no. Y eran buenos los médicos. A ver, hay curiosidades que te voy a contar que eran muy vastas. Eran muy vastas las amputaciones, cuando hablemos de ellas eran muy vastas. Eran buenos. Había cosas que tú las escuchas y dices, esto es imposible que funcione, pero funcionaban. Sí. Sí. Tienes un corte en el dedo, hay que cortar la pierna. Sí. Vamos a cortar la pierna por si acaso se extiende ¿sabes? La enfermedad y tal, la infección, y luego ya miramos el dedo. A ver, no eran muy buenos como tal, pero sí que, bueno, te podían salvar la vida. Vale, ¿vas a contar alguna? Sí, vamos a contar cosas. El corte es eso, ¿no? Te untaban el ungüento y luego, pues nada, tenías que soportar las altas fiebres. Entonces ahí entraban las infusiones. Y si el corte era muy profundo, bueno, si el corte era leve, estás bien. Claro, Estás infusión bien. y rezo, ¿no? Y rezo, exactamente. Ahora, ¿qué pasa si tienes una flecha clavada? Claro. Una flecha clavada en la pierna, En la pierna. por ejemplo, ¿no? Vale. ¿Qué es lo primero que no tienes que hacer cuando tienes un objeto clavado en el cuerpo? Sacarlo. Sacarlo. ¿Qué es lo primero? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que hacían en la Edad Media? Sacarlo. Y acabas de decir que eran un poco... Bueno, tú, Raúl... Escucha. La gente ahora mismo está diciendo, a ver, Raúl, céntrate. ¿Eran Pues- buenos o no? Tenían cosas que yo no sé cómo era posible que funcionasen, pero funcionaban. El tema de la flecha. Te sacan la flecha del tirón. Si la flecha sale, luego el procedimiento es el mismo de antes. Vino, ungüento e infusión. Y descansa. ¿Vale? Muy bien. En vez de paracetamol y reposo es ungüento, infusión y reposo. ¿Qué pasa si la flecha no sale? Porque el músculo está duro y no deja salir la flecha. Entonces se dejaba la flecha clavada durante 2 o 3 días. ¿Para qué? Para que el músculo por dentro se pudriese y ablandase y dejase de hacer fuerza a la hora de intentar sacar la flecha. Entonces, ¿qué se hacía? No, espérate, que esto no acaba aquí. Pasaban 3 días. Si tú seguías vivo de milagro, entonces te arrancaban la flecha del tirón. ¿Vale? ¿Y qué se hacía? Se colocaban larvas de mosca dentro de la herida. A ver, escúchame, Raúl, porque me voy a cagar en mi puta madre. Acabas de decir que eran algo buenos. Quiero decir, no soy médico, perdonad, no soy doctor, pero lo que estás diciendo me parece una auténtica barbaridad. Es una barbaridad, pero funcionaba. No me Colocar jodas. larvas de mosca en la herida se alimentaba de la carne podrida y luego las moscas se iban. Y funcionó. A muchos les salvó la vida.
colocar larvas de mosca en una herida. Esto es real. Es real, puedes buscarlo. Es No, real. no, no. Yo quiero la opinión de los doctores de aquí. Porque, de verdad, o sea, si esto es real, si hay... Quiero decir, evidentemente, no todo el mundo... Esto no, es... No te garantizaba que te Claro, tal, ¿sabes? Pero si me estás diciendo que, imagínate, de 10 casos, 3 o 4 se salvan, yo ahora mismo salto del balcón dando volteretas. Pues puedes buscarlo. Se colocaban larvas de mosca y podía funcionar. Y luego ya era la aplicación de siempre, ¿no? Vino, ungüento, infusión. ¿Qué más ejemplos? Por ejemplo, tenías un hueso roto. Eso era fácil. Un hueso fracturado, roto, un tablón. Te colocaban un tablón. Si el hueso está roto, hay que amputar. Si el hueso está fracturado, te colocaban un tablón y te daban unas infusiones que eran opio, bilis de jabalí, mandrágora o, lo mejor de lo mejor, cicuta. Otra vez la cicuta. Y diréis, hostia, ¿qué era la cicuta? Bueno, la cicuta es la planta que se utilizó para matar a Sócrates, por ejemplo. Claro, no Era era un eso veneno. que pensaban que era bueno, pero era malo. A ver, era bueno. Yo te voy a decir una cosa, la cicuta también se utilizaba para matar a los criminales. O sea, se conocía el conocimiento de la cicuta. Lo que pasa es que ellos se debían pensar que a lo mejor el veneno está en la dosis, igual. Entonces decían, toma un poquito de cicuta que seguro que te viene bien. Bueno, con esto tú matas criminales. Sí, pero a ellos les doy un poco más. Un poco menos y ya verás cómo te ayuda. Este es real. Sí, te podían dar cicuta. ¿Y podría sobrevivir? Uf, no lo sé. Uno de cada 1000. Si dices tú, no hay bilis de jabalí, por favor. Es que si no te mata el hueso roto, te mata la cicuta. Exacto. Y claro, bueno, si tienes el hueso roto, hay que amputar. Y aquí es donde venían las barbaridades de la época, que muchas veces era peor el remedio que la enfermedad. Claro. ¿Qué hacían? Que tienes la pierna, y por encima te toca la pierna, hay que amputar la pierna, te colocan la pierna en un tocón de madera, te hacen una especie de torniquete casero con una cuerda que te la atan hasta intentar cortar la circulación y luego pañuelo, seda o palo en la boca y el curandero con una sierra, oye, cronometrado, en 1 minuto, te la quitaba. Hostia, tío. Pero 1 minuto cortando. Sí, 1 minuto, te la corta y luego ¿qué hace? Claro, hay que detener el sangrado. Esto telas de araña, una pierna no lo detiene. Aceite hirviendo. Me cago. Aceite hirviendo en la pierna para cortar directamente el derramamiento de sangre y luego te colocaban unas telas. ¡Qué locura! Si tenían que amputarte una pierna, tenías un 70% de posibilidades de perder la vida. Si era un brazo, era un 40%. Y si era una muñeca, bueno, podías estar un poco tranquilo. Y ya me parece increíble un 70% de morir, 30% de sobrevivir, ¿eh? Sí, pues era un 70% más o menos de perder la vida, o bien durante el proceso, o bien durante las altas fiebres que te iban a dar después del corte. Sí, pero ahora se viene lo mejor de lo mejor. Esto, os voy a confesar una cosa. Cuando lo escribí en el guión dije, esto no lo voy a volver a leer en mi vida, porque se me ha quedado grabado a fuego. Me da una grima contar esto. Lo que vas a decir Lo que voy a ahora. decir ahora me da una grima. Pensad una cosa, ¿qué ocurre si tú tienes un golpe en la cabeza o un corte en la cabeza y sigues vivo? ¿Cómo se trata eso? Con conchas de... No. Ojalá y ojalá no hiciesen más. Aunque de nuevo también encontré información de que esto funcionó. Pero bueno, es una barbaridad. Vale, pero ponme un ejemplo, un corte ¿cómo? Vale, ¿con la espada o qué? No, tú imagínate que te rompen un hacha en la cabeza y te rompen el cráneo. Vale. Sigues vivo de milagro, pero claro, tú tienes huesos que han entrado en contacto con el cerebro. Están haciendo daño. Hay que quitarlos. Hay que abrirte la cabeza. Entonces, allí había una cosa que se llamaba la trepanación. ¿Y en qué consistía la trepanación? Primero te rapaban la cabeza al cero. Con un cuchillo te abrían la piel de la zona donde tenías el golpe. Y luego tenían una cosa que se llamaba el trefín. El trefín es como una especie de... Para que lo entendáis, sacacorchos, cuando vas por ejemplo, a sacar el corcho de un pino, que tiene como un pomo que tú agarras Sí. así, clavas y luego ¡pa!, lo quitas. Pues en vez de tener esa espiral, tenía como una especie de sierra circular pequeñita. Entonces tú, esa sierra, la colocabas en la zona de la herida y empezabas a intentar romper el cráneo. ¿Qué ocurre? Que esto es uno de los huesos más duros que hay, sino el que más. Los huesos de la cabeza, el cráneo, es el hueso más duro, a lo mejor, de romper. Entonces, como no eran capaces con el trefín, tú imagínate esto la persona viva, ¿eh? Que te rapen, que te corten y que te anden ahí a quitarte el trozo de cráneo, pues lo que se hacía era quitar densidad ósea. ¿Cómo? Con un cuchillo, a empezar a rascar.
a quitar. Madre de Dios. Es una barbaridad. Y luego, cuando ya consideraban que tenían la densidad ósea más bajita, agarraban el trefín y ran, hasta que ¡pap! Lo cortaban, lo sacaban y te quitaban como los huesos que podían ver que estaban dañados en el cerebro. ¿Y después qué se hacía? Claro, el hueso no se regenera. Se regenera un poquito, pero eso no se cierra. Eso, nada, a esperar a que cicatrice, a que la piel cierre, te colocan ahí el ungüento, te echaban el mismo ungüento que te echaban en la piel, con miel y cosas así, te lo echaban ahí en la cabeza, que hecho un asco, y te echaban telas. Y nada, a ver si no quedas tonto, por lo menos, ¿sabes? Pero escucha, ¿cómo? Vamos a ver, es que no tiene nada sentido de lo que acabas de decir. ¿Cómo te echan ungüentos, telas que sí. en la cabeza y dicen, bueno, pues esto ya está? Venga para la semana que viene. Claro, y el hueco te queda ahí. El hueco te queda ahí, Claro. para Porque siempre. eso no cierra, No nunca. cierra. Lo que te cierra es un poco la piel, pero tú haces así y vas a notar como ahí tienes un hueco. Qué barbaridad. Una barbaridad. No sé qué porcentaje tenía de sobrevivir, pero Es que ya me hubo parece- alguno que sobrevivió. Si es más del 1% ya me parece demasiado. Pues la trepanación. Se puede buscar el trefín, la trepanación y veis los objetos como son. Ahora, antes de empezar con las historias, ¿no? Queda una cosita más. ¿Vosotros pensáis que una guerra medieval siempre es del mismo estilo? De decir, un bando contra otro y se acabó. No, a lo mejor puede ser que haya 3 bandos, ¿no? O puede ser diferente, no tiene por qué ser siempre de la misma manera, donde un bando se tiene que enfrentar a otro en un campo de batalla. Que no os lo comenté, pero era muy importante el territorio. El territorio marcaba mucha diferencia. Hubo batallas que fueron una barbaridad por lo que ocurrió durante la batalla, lo que ocurrió en el campo de batalla. Mismamente en la Guerra de los 100 Años hubo un evento donde estaban peleando en medio de una lluvia torrencial. Entonces todo se convirtió en un pantano, Lodazal. en ladazal, en barro. Muchos de los caballeros quedaron allí enterrados en el barro, expuestos a los arqueros que empezaban a acribillarlos y a los ballesteros y se murieron ahí atascados. Las guerras de Noruega eran una barbaridad de tristes, porque los soldados llegaban al campo de batalla sin manos, sin dedos. ¿Cómo agarras tú una lanza sin dedos? ¿Para qué llegas entonces al campo de batalla? Tú hasta el final vamos real. Y tenían que improvisar. Se ponían las lanzas aquí y empezaban a correr, empezaban a patadas, a cabezazos, hacía todo lo que podían, cuerpo a cuerpo. A ver, no quiero reírme porque es algo serio, pero yo veo a un tipo, a un man contra mí, que lleva la espada aquí debajo del brazo y me viene así y yo no sé qué haría, pero es surrealista totalmente. Igual escapar de miedo. Corriendo diciendo, te voy a matar. Yo digo, pero si no tienes brazos, cabrón, ¿sabes? Entonces no sé. No sé qué decirte. Hubo otra batalla que fue muy espectacular, que fue la batalla del lago de Peipus, que se hizo sobre un lago helado. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Claro, el lago helado. 2 bandos enfrentados. En el momento en el que colisionan en el centro, el lago se rompe. Y veis, eso fue un desastre. Un montón de soldados, ¡fum!, en el agua, congelada. Claro, tu armadura no pesa 2 kilos. No tienes tanta fuerza. No, es que tu armadura a lo mejor pesa 10 kilos. Te hundes. Y los caballeros ya no os digo nada. Muchísimos así como ¡pam!, estallaron, el lago se rompió y todo el mundo empezó a hundirse. Y... Es que te mueres. O sea, te mueres porque imagínate, vosotros que habéis hecho algo de snorkel y tal, cuando pones plomos, ¿vale? Pones 6 kilos de plomo y ya te lleva al fondo. Tú imagínate llevar 10, 15, 20 kilos de plomo. No das nadao con eso, es imposible. Y encima, como lleves algo de tela debajo, se te pone llena de agua. Sí, y pesa más. Y pesa más. El gambesón ahí... El gambesón, el tuyo, yo te tiro al agua y vas a tomar por culo. Y ahí quedé. Claro. Sí, bueno, ahí quedé no, abajo, quedé abajo. Pero sí, el lago Peipus fue una barbaridad. De hecho, se hizo una película incluso representando la escena y era vastísimo. Ahora vamos a hablar de lo que os comenté antes. Una guerra, una batalla medieval no tenía por qué ser siempre del mismo estilo. Había muchas veces los asedios. Asediar una ciudad también formaba parte de una batalla medieval. ¿Ok? Los asedios eran muy aburridos. Eran aburridísimos, porque lo único que se hacía era asediar una ciudad y la rodeaban. Se preparaba todo un campamento militar alrededor de la ciudad y en la ciudad no entraba ni salía nadie. Y lo único que hacían era esperar a que los ciudadanos que había dentro se muriesen de hambre. Se acabasen los alimentos y tú podías estar así a lo mejor un mes. Claro, esto se tenía que hacer de sorpresa, porque si no,
Claro, alguien enviaba un vigía o un espía, que estos eran los que evitaban que ocurriesen estas cosas, y de repente, claro, tu campamento dices, bueno, a ver si para la semana atacamos, y cuando te das cuenta te están atacando por la espalda, Claro. ¿no? Pero los asedios eran muy aburridos y muchas veces para acelerar el proceso se dejaban en descomposición vacas y cerdos que luego se catapultaban al interior para propagar enfermedades. Claro, incluso puede ser el agua, si envenenabas. El agua, sí. Si tú, por ejemplo, bebías el agua de un río, eso ya estaba más que envenenado. Los pozos no sé cómo hacían, pero también se buscaban la vida para envenenarlos. Un pozo que estaba dentro, pues conseguían la manera de conseguir envenenar el agua del pozo. Si era de lluvia era complicado, pero sí, los ríos ya estaban más que envenenados. Otra cosa que hacían, que yo me sorprendí, es que muchas veces cuando iban a entrar dentro de la ciudad, lo que se hacía era se cavaba una mina, mandaban una serie de soldados a cavar una mina que atravesaba lo que eran las murallas y ya entrabas dentro de la ciudad. Y luego que se hacía era, esa mina se llenaba de madera y de grasa de cerdo, de tal forma que cuando salían la incendiaban y claro, empezaba a explotar todo eso y se provocaba el derrumbamiento de una muralla. Entonces, no estoy entrando por la puerta principal donde sé que tú me estás esperando con armas. No, estoy entrando por esta puerta que yo he creado. Entonces se llevaban la sorpresa y arrasaban con la ciudad. Tiene sentido. Lo que os dije antes, ¿cómo puedes evitar esto? Teniendo vigías, teniendo espías en el reino enemigo, que te avisen. Y los espías, cuando te avisaban, tú ya sabías que a lo mejor venían a por determinada ciudad. Y claro, una de las cosas que se hacían, que os dije que era lo de vivir del país. Esto no solamente lo hacían con las aldeas y los pueblos del propio reino, también lo hacían con aldeas y pueblos de otros reinos enemigos, vecinos. Entonces, cuando el espía, por ejemplo, daba la noticia de que, pues oye, van a atacar la ciudad de King's Landing, yo qué sé, me lo invento, de Juego de Tronos, ¿no? Tal. Entonces se preparaban, por ejemplo, todas las aldeas vecinas con trampas. Muchas veces, a lo mejor, cuando un soldado se presentaba para intentar saquear, en el momento en el que entraba por la puerta, se encontraba con un montón de trampas en el suelo, a lo mejor un foso gigante, y todas las casas estaban completamente vacías. Solamente estaban ballesteros desde las ventanas esperando a que entrasen para acribillarlos con flechas, arqueros en los tejados. Estaba toda la ciudad vacía, sola, llena de arqueros y ballesteros, para que en el momento en el que entres, bueno, te van a caer 5 flechas en la cabeza. O muchas veces tiraban agua hirviendo, tiraban aceite y luego tiraban fuego para quemarlos, incluso muchas veces en la propia ciudad, o colocaban, por ejemplo, el camino de tierra que tú vas a pasar, pues voy a intentar echar un montón de agua para convertirlo en lodo y que tú solamente puedas pasar por ahí y se te queden atascados los caballeros. Buscaban hacer un montón de trampas.